Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí en esta masterclass sobre el algoritmo de Meta, descifrando el algoritmo de Meta. Obviamente muy agradecido por todos los que están viendo este live, este directo en LinkedIn. Son bienvenidos y bueno, vamos a empezar a mostrar justamente el contenido que tenemos preparado para este encuentro. En primer lugar, vamos a ver cuáles son los principales problemas que acontecen justamente desde un tiempo hacia acá. Dado que en 2020 fue el boom, la explosión de las plataformas digitales, incluidas las redes sociales, de un tiempo acá se han venido registrando ciertos problemas, sobre todo por los creadores que no tienen altos valores de inversión para poder trabajar con agencias y para poder entablar sus estrategias de publicación de forma óptima. Entonces vamos a develar esos problemas en primer lugar. En segundo lugar, obviamente, la parte más importante va a ser develar o descifrar justamente cómo funciona el algoritmo de Meta para sus dos principales plataformas, Facebook e Instagram. Vamos a revisar unos casos tangibles, básicamente en Instagram, y finalmente vamos a revisar las recomendaciones que el mismo Instagram nos da para poder tener éxito en nuestras publicaciones. Vamos a revisar cuáles son los principales problemas a los cuales nos vemos enfrentados justamente en el día a día, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con la planificación de contenidos, la creación de contenidos y la publicación de estos. En primer lugar, lo que se ha observado es una reducción del alcance de las publicaciones. Y entre muchos sitios oficiales de Meta, es decir, de Facebook e Instagram, nos hablan mucho de la experiencia personalizada o justamente del filtro personalizado de las publicaciones a las cuales los usuarios les llega en el feed, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con experiencia personalizada o cuál es el problema en que ya las publicaciones que nosotros hacemos tengan un menor alcance. También se ha visto, obviamente, se ha visto reducido la probabilidad de recomendaciones. Básicamente, el algoritmo no recomienda nuestras publicaciones en algunos casos. En otros nos llegan publicaciones que quizás nosotros no entendamos por qué nos están llegando como usuarios. Y también se ha visto, obviamente, de una manera muy importante la reducción de la importancia o la valoración que hace el algoritmo a las imágenes. Ojo, a las imágenes, no a las fotografías, ¿sí? Entonces, dado estos problemas que se han visto entre la gente que hace publicaciones en estas redes sociales, Facebook e Instagram, entre publicadores, entre creadores de contenidos, entre community managers, y obviamente se les exige un poco más la periodicidad de las publicaciones. Vamos a ver que esto no es tan así y lo vamos a ir viendo a lo largo de este encuentro, ¿no? De este encuentro. Entonces, vamos a lo primordial. Vamos a lo primordial, que es descifrar obviamente el algoritmo, y vamos a ir a un documento importante. Bien, entonces para esto, para ver cómo desciframos el algoritmo de Meta, básicamente nos vamos a uno de sus documentos oficiales. Hay muchas formas de poder acceder, pero pienso que los documentos oficiales que tienen que ver en este caso, con Meta, y sus plataformas de redes son los más importantes, ¿no? Porque hay muchos, también me incluyo, que habla mucho con respecto a la practicidad, ¿no es cierto?, de lo que se está observando, lo que se está viendo, pero debemos recurrir a la parte oficial justamente de Meta. Y para esto tenemos una publicación que es la publicación de transparencia y protección del usuario, que es una publicación que surge a raíz del 2018, obviamente, y no sé si se están leyendo allí, pero a raíz de lo que sucedió en el año 2016, mmm, justamente con ese problema que tuvo, en ese caso Facebook, llamaba Facebook anteriormente las empresas que aglutinaban obviamente el grupo y que ahora se denomina Meta, con el caso Cambridge Analytica, no sé si lo recordarán, si lo recuerdan me ponen por favor en el comentario. Y entonces, en base a todo eso que surgió obviamente y estalló
como una bomba a partir de 2018, cuando el Senado americano llama a Zuckerberg justamente a develar todo lo que sucedió con Cambridge Analytica y las elecciones en ese año de Donald Trump. Entonces, desde allí comienzan a salir una serie de documentos de transparencia y que hablan mucho también con la protección de datos del usuario. En ese año, 2018, también comienzan a liberarse nuevas legislaciones con GDPR, lo que tiene que ver con justamente la protección de datos, vuelvo a repetir, del usuario tanto en Europa como en América del Norte, y que ahora, bueno, es parte de nuestro vivir, ¿no? Entonces ahí comienza a salir este informe de transparencia. Pero en las funciones del informe de transparencia hay una parte muy importante que tiene que ver con el enfoque que tiene Meta con respecto a la clasificación del contenido en el feed de noticias. Son las noticias que el usuario obviamente puede revisar. ¿Sí? Y básicamente en este enfoque que nos muestra obviamente el informe de transparencia, que si se dan cuenta aquí tiene una fecha de al 21 de junio de este año, una fecha de actualización al 21 de junio de este año, básicamente nos habla en su primera instancia de que esta clasificación del feed está orientado básicamente al contenido de conexión, al contenido conectado y al contenido recomendado. Entonces, haciendo una diferencia entre esos dos, que va a ser básicamente sobre lo que vamos a hablar. El contenido conectado se refiere básicamente a la lista de amigos que tenemos nosotros en estas plataformas o a las páginas que nosotros seguimos porque nos gustan. Y el contenido recomendado, es decir, ya en el sistema de recomendación, tiene que ver con las sugerencias que nos hace el algoritmo, le vamos a decir el algoritmo, ¿no? Y a los anuncios personalizados que Meta ofrece a las diferentes agencias de publicidad o empresas que están pautando continuamente en la plataforma y que de acuerdo a ciertas características que vamos a ver ya mismo nos llegan ese tipo de información. ¿Sí? Entonces, contenido básicamente conectado y contenido recomendado. ¿Sí? Contenido conectado tiene que ver con nuestros amigos, familiares y obviamente las páginas que nosotros seguimos. De alguna forma se elabora allí, como vamos a ver más adelante, un ligero inventario para podernos mostrar justamente esas actualizaciones o nuevas publicaciones que han hecho ellos. Y por el otro lado está el contenido recomendado que le llama en este caso Meta, que son las sugerencias que nos brindan sobre nuevos contenidos de acuerdo a nuestros intereses. Y ya vamos a ver cómo es esto. Y entonces, decíamos que justamente esos dos tipos de contenidos, ¿no? Y obviamente Meta nos habla de que por qué usamos estas clasificaciones personalizadas. Y básicamente lo que dice el informe es que hacen este tipo de personalización para mostrarnos de una forma óptima aquellas publicaciones que tienen mucha similitud o hacen mucha afinidad con nuestros intereses. ¿Sí? Básicamente eso. Y obviamente también porque a pesar de que Meta tiene casi 2.000 millones de usuarios en sus diferentes plataformas, entonces tratan de optimizar las entregas de las nuevas actualizaciones y publicaciones de los diferentes usuarios a sus seguidores. Entonces no podemos ver todo, es lo que nos dicen, sino que nos muestra lo más importante, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo funciona esta clasificación en el algoritmo de Meta? Básicamente en 4 puntos sustanciales e importantes. 1, el inventario. 2, las señales. En tercer lugar, las predicciones o los modelos predictivos. Y en cuarto lugar, la clasificación de las publicaciones a través de un sistema de puntuación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué son, obviamente. Y el inventario no es otra cosa que aquellas actualizaciones, como dije hace algún momento, que han sido publicadas por las personas a las que nosotros seguimos, o nuestros amigos, familiares, o las páginas a las cuales nosotros seguimos. Entonces ellos han hecho publicaciones y de alguna forma cuando nosotros iniciamos sesión dentro de la plataforma, ya sea esta Facebook o Instagram, nos devuelve obviamente ese tipo de inventario, pero que en una primera instancia el algoritmo lo encapsula
como un método de preparación para poder sacar de allí lo más importante para nosotros. ¿Cómo? En primer lugar, las señales. En 2017, básicamente, recuerdo mucho que hice un TikTok sobre esto hace unos 3, 4 años. Recuerdo muchísimo que en esa época, y sigue siendo obviamente Adam Mosseri, mencionaba que lo más importante de las señales son los likes que damos, lo que comentamos y lo que compartimos. Básicamente esos tres aspectos son las señales. Pero en esta actualización, Meta nos devela o nos descubre que las señales son un poco más complejas de lo que nosotros pensamos. Y a eso vamos a ir en este instante. Ojo, haciendo un breve repaso. Primero el inventario, que van a ser todas aquellas publicaciones de nuestros amigos o familiares y las páginas que seguimos. Es un método de preparación, de capsulación. Y luego las señales, que es el siguiente paso para poder ver qué tipo de publicaciones de este inventario nos llegan a nosotros. ¿Cuáles son las señales? Bueno, más abajo, en este mismo documento, nos habla que las señales básicamente son tres. ¿Cuáles son? Tiene que ver con los datos que son específicos para nosotros, o sea, para el usuario. Tiene que ver obviamente con los datos específicos de la publicación que se está clasificando. ¿Se acuerdan cuando en la primera parte importante del algoritmo es el inventario? Entonces allí están algunas publicaciones que se van a clasificar. Es decir, descubrir cuáles son los aspectos más interesantes de esas publicaciones para que se nos muestren. Y en tercer lugar, hacer un mix entre los datos específicos que nosotros tenemos configurados en la plataforma y cómo hemos interactuado en la plataforma con, obviamente, las publicaciones y sus datos específicos, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos. Y básicamente los datos, vuelvo aquí, los datos específicos que son nuestros, que son del usuario y que el algoritmo considera al momento de poder recopilar información. Obviamente es los datos de cómo tengo yo la configuración de mi cuenta, como por ejemplo el idioma en que está configurada la cuenta, la información relacionada, incluso con el tipo de conexión que yo hago. Eso por un lado, datos de información básica. Los datos de cómo acceso a las redes, por ejemplo, el tiempo, frecuencia, duración, y los tipos de actividades que yo hago, incluso las horas de mayor frecuencia en las cuales cada usuario se conecta, ¿no? El número de días específico de mayor uso y los dispositivos que utilizamos para conectarnos. Todo eso obviamente forma parte de las señales. Vamos a ver el tercero, que son los datos de la actividad, y básicamente tiene que ver con lo que yo había dicho hace un rato, ¿no? Lo que nosotros compartimos, ese tipo de contenidos que nosotros compartimos por lo que consideramos importante de alguna u otra forma, y también sus formatos, ¿no? Por ejemplo, si son videos, si son reels, si son fotografías, etc. También cómo hemos interactuado con distintos tipos de contenidos, que es lo que hemos hecho con otros contenidos de otros publicadores o de otros usuarios, y también cómo ha visualizado distintos tipos de contenido. Ojo con esto también porque en algunas circunstancias nosotros no llevamos una acción como darle like o compartir o guardarlo. No hacemos nada, solamente estamos revisando una imagen o un video, pero no hacemos nada más que eso. Incluso ese tiempo que tenemos de reacción, de visualización con esa imagen, también es administrado obviamente por el algoritmo. Y obviamente los datos de nuestros contactos, ¿no? O las páginas a las cuales nosotros seguimos, ¿cierto? Datos sobre las publicaciones generales disponibles, de los seguidores, los amigos que nosotros tenemos y de las páginas. Datos de los amigos, ¿sí? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Con qué frecuencia interactúas con ellos? ¿Sí? Eso es interesante porque también cuando se hace el pautaje publicitario y cuando nosotros hacemos un tipo de segmentación, hay ciertas situaciones en las que nosotros podemos configurar públicos similares a, y nosotros le entregamos, en este caso a Meta, esos públicos similares. Y obviamente tiene un antecedente y tiene un porqué, ¿no? Es porque el algoritmo está midiendo justamente todas esas conexiones y la forma en que interactuamos con ellos.
todos los datos de los grupos con los cuales formo parte y también cómo interactuamos con ellos, ¿sí? Entonces este es el primer bloque que tiene que ver justamente con ese tipo de datos específicos de cada usuario y que obviamente tiene que ver con el primer bloque de señales. Vamos al segundo bloque de las señales, que tiene que ver con los datos específicos de las publicaciones que obviamente se está preparando para clasificar. Entonces, y aquí en este bloque tenemos estas, ¿no? Los datos sobre la configuración o los atributos de la publicación, los datos sobre el actor o el creador de la publicación, los datos de la persona que ha compartido ciertas publicaciones, que ha actuado, interactuado sobre esas publicaciones, y los datos como los usuarios han interactuado con esa publicación en especial. ¿No sé? Okay, entonces vamos revisando por acá. Sí, la configuración de privacidad, obviamente, o visibilidad de una publicación. El tipo de publicaciones y qué tipo de contenido multimedia incluye. Aquí también, obviamente, están los formatos, ¿no? Ese tipo de publicación y va censando continuamente esto. Al final, en las recomendaciones, vamos a ver cuáles son los formatos más atractivos. Sí. Pero que hay algo que ha quedado ya clarísimo, ¿no? Y es que las imágenes como tal, aquellos diseños, bueno, hay salvedades, no hay excepciones, no tienen mucha importancia dentro de, o mayor relevancia, o mayor peso, o ponderación dentro del algoritmo, ¿sí? Los datos de contenido de la publicación, qué tipo de URLs tiene, el porcentaje de contenido idéntico a esta publicación a otras publicaciones. Ojo, que uno de los factores que vamos a ver más adelante es la originalidad. Ténganlo apuntado por allí. Y también los datos sobre el contenido multimedia como fotos, videos que se incluyen a publicación, en este caso ya el formato propiamente dicho, ¿no? Que es lo que se está observando más. Datos sobre el actor que creó la publicación, acciones obviamente que ha hecho el actor dentro de las plataformas, de qué manera otros usuarios han visualizado a este productor, por decirlo así, o su contenido, y de qué manera otros usuarios han interactuado con el contenido de este productor, para no decirle la palabra actor. Obviamente también los datos, ¿no? Los datos que tienen que ver con el actor, ¿no? O el productor, para decirlo de una mejor manera, ¿no? Como indica su perfil de la página o grupo, cómo se visualiza él frente a los demás, las acciones que él ha realizado en Facebook, ¿sí? Cuántas publicaciones, el número de publicaciones también es importante, aunque no necesariamente quien tiene más publicaciones es más relevante para el usuario, sino quien tiene más publicaciones relevantes y de peso, como vamos a ver en la parte final de este encuentro, ¿no? Y de qué manera otros usuarios han visto antes a este productor, le digo yo, dice actor en el informe, o su contenido. De qué manera otros usuarios han interactuado antes con el contenido del productor, ¿sí? Y también obviamente los datos de cómo otros usuarios han interactuado con esta publicación, ¿no? Es decir, los tiempos, ¿no? Tiempo total de visualización, tiempo total promedio en que las personas han visto el video de la publicación, el número total de me gustas y esta es un poco la cuantificación, ¿no? De las acciones de los usuarios con los cuales ha interactuado, número total de la publicación, porcentaje de clics, etcétera, etcétera, etcétera. Eso con lo que tiene que ver con los datos específicos y finalmente hay también un mix, ¿no? Los datos específicos, en este caso hay una conjunción o relación entre el usuario, en este caso en primera persona pone el informe, ¿sí? Entre el usuario y obviamente las publicaciones que se están preparando para poder hacer esa convergencia, ¿no? O esa convergencia de afinidad y que de tal manera el algoritmo lo que nos presenta es algo sumamente relevante para nosotros, al menos esa es la promesa. Entonces, datos como ha interactuado con la publicación, ¿ok? Los datos como ha interactuado con la publicación y similares a esta, es decir, cómo el usuario ha interactuado con esta publicación en sí mismo, con este tipo de publicaciones muy similares, para ver si hay una cierta sincronía de afinidad. Y los datos sobre cómo, en este caso, el usuario ha creado la publicación y datos como sobre el usuario y el actor, en este caso el productor, ha compartido la publicación, ¿sí? Bien, estos son básicamente la forma en que el algoritmo comienza a converger entre los datos nuestros y las formas en que nosotros hemos actuado
con los datos de las publicaciones que están almacenadas en el inventario y que están ya casi que dispuestas a mostrarse. Pero primero tiene que pasar por este filtro que son las señales. Hasta allí lo que tiene que ver con las señales. Y finalmente, el siguiente paso, no finalmente, el siguiente paso sería los modelos de predicciones, que obviamente es el modelo en el cual va a aglutinar todos estos datos y en base a todos estos datos que han sido recabados en el inventario y obviamente con las señales va a tratar de predecir cuáles serían los contenidos que serían sugeridos hacia nosotros. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más el modelo de predicción porque hay un dato importante aquí en lo que tiene que ver con el modelo de predicción. Entonces, los modelos de predicción, porque son varios, en la actualidad, según el informe, existen más de 100 modelos de predicción que utiliza Meta en su algoritmo, ¿sí? Y estos modelos de predicción, más de 100 modelos, tienen que ver con las predicciones sobre acciones que realizarías, en este caso el usuario en la publicación, las predicciones sobre cómo pasarás tiempo visualizando, es decir, va a ser una predicción sobre qué cantidad de tiempo vamos a hacer nosotros como usuarios en una publicación. De esta manera, si hay una publicación que tiene menos probabilidades de tener más tiempo de retención, la famosa tasa de retención, entonces va a ir un poquito más a la cola, ¿no? A la cola de espera. Las predicciones también sobre el interés que tiene la persona sobre este tipo de contenido compartido. Y finalmente las predicciones sobre cómo los demás interactúan con la publicación si tú la compartirías. Si tú la compartes, ¿cuáles son las probabilidades de que tus seguidores o la gente que está contigo o la gente que te sigue tenga casi que la misma forma de actuar con respecto a esa publicación? Entonces estos modelos predictivos son alrededor de 100 y obviamente lo que van a hacer es eso, ¿no? Van a darle un poco de peso a cada una de las publicaciones para finalmente, vamos a ver aquí, para finalmente pasar a un sistema de clasificación de esas publicaciones a través de un método de puntuación. Para entenderlo un poco mejor, a pesar de que está en inglés, les voy a poner un momento, el video es cortísimo, pero se los pongo para que lo chequeen. Meet Juan. Hola. When Juan interacts with something on Facebook, and this is where the real personalization happens. The actions a person might take more often, like commenting on posts instead of sharing, may play a larger role for ranking content for them. And as a finishing touch, we also apply processes intended to achieve a nice variety of photos, videos, and other content in Newsfeed. So when you, Juan, or anyone opens up Facebook, Newsfeed is always ready to go, personalized for every user, with the content that matters most to them. Entonces hemos visto básicamente que el sistema de clasificación lo que va a hacer es a tratar de ordenar la forma en que se aparecen estos contenidos y como se habrán dado cuenta hay mucho peso justamente en lo que tiene que ver con videos y lo que tiene que ver con fotografías. Entonces por ahí dejo también algo para que lo vayamos revisando, ¿sí? ¿Qué más podemos revisar aquí? Bueno, ahí están los modelos y la puntuación. Y eso básicamente, ¿no? Lo demás tiene que ver obviamente con estos modelos predictivos y cómo son usados. Obviamente los contenidos con mayor frecuencia también tienen otra clase de pesos que son usados con mayor frecuencia, usados de alguna forma no tan frecuente y obviamente los menos usados. También tiene obviamente un peso importante dentro de la clasificación. Bien, entonces hasta allí no sé si está todo más o menos claro. Es la primera parte donde estamos descifrando cómo funciona el algoritmo. Y en este momento no sé si tengan alguna pregunta o algo por el estilo sobre un curso que estoy por dictar, obviamente, en las próximas fechas. A partir del 20 de noviembre voy a estar dictando un curso online, 100% online, sobre Meta Ads Manager. Meta Ads Manager.
Y lo que vamos a hacer es a revisar obviamente cómo crear campañas publicitarias efectivas en Meta, obviamente para integrar todas estas plataformas y además de sus medios de comunicación, a definir bien, de una forma bien clara los objetivos de estas campañas, a segmentar públicos. Vamos a hacer también, vamos a trabajar mucho con públicos similares, justamente como trabaja el algoritmo. Vamos a definir obviamente los KPIs principales para poder medir el rendimiento de campaña y obviamente vamos a trabajar con informes, tanto en la plataforma, en el Meta Ads, como en Excel. Así que les dejo la invitación realizada. Vamos a empezar el 20 de noviembre. Así que los que estén interesados, por favor, se pueden comunicar conmigo, ¿sí? También vamos a estar dictando un curso que tiene que ver con diseño estratégico para potenciar marcas personales utilizando Canva, básicamente, y lo que vamos a ir es a tratar de explorar cada una de las formas en que Canva nos puede ayudar para crear contenidos de una forma estratégica. Vamos a trabajar con logotipos y subtipos y obviamente vamos a trabajar con diferentes formatos, incluso videos, todo para redes sociales. También a partir del 20 de noviembre, así que quedan invitados cordialmente. Tengo preguntas para ustedes. Aquí les tengo una trivia, un pequeño quiz. Y dice así, ¿cuál es la diferencia entre alcance e impresiones? Una pregunta que les hago, a ver si me pueden responder. ¿Cuál es la diferencia entre alcance e impresiones? Y número 2, ¿cuántos modelos de predicción usa el algoritmo de Meta, en este caso, para clasificar el contenido? Nuevamente, ¿cuántos modelos de predicción usa el algoritmo de Meta para clasificar el contenido? Modelos de predicción, por si acaso. Así que vamos a ver qué tan atentos o atentas han estado justamente para que puedan responder estas preguntas, ¿sí? Bien, continuamos, los leo, los voy a leer, justamente los voy a leer en la cajita de comentarios. Espero las respuestas y hay una sorpresa al final para aquellos que hayan respondido bien. Hay un premio, obviamente. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Bien, para eso me voy a trasladar a otro documento. En este caso es el documento de creadores de Instagram, ¿sí? Y en ese documento de creadores de Instagram, aquí está Adam Mosseri, que obviamente es el VP de Newsfeeds. Es el hombre que justamente hace las noticias oficiales de Meta con respecto a cada una de las actualizaciones dentro del algoritmo del feed, es decir, el algoritmo de Meta, tanto para Facebook como para Instagram. ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, para Meta las recomendaciones son sencillas, ¿sí? Son totalmente sencillas, como por ejemplo, básicamente nos dice que nosotros debemos planear de acuerdo a nuestro público o nicho las publicaciones, ¿sí? Es decir, que debemos hacer una planificación de contenidos, ¿ok? Así de simple. También obviamente nos indica o nos direcciona para publicar en formatos populares. Como hay no sé si hay una competencia real, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque TikTok tiene ganado gran parte de ese mercado de los videos cortos verticales, ¿no? Obviamente, mentor de eso. Ir directamente a crear estos reels porque tienen mayor relevancia justamente en el orden y obviamente en los pesos de los puntos para poder ofrecer nuestras publicaciones a otros usuarios. Obviamente, como veremos en unos instantes, hay que ver cómo creamos esos reels, ¿no? Qué tipo de estrategia utilizamos y obviamente considerando nuestra audiencia y considerando también nuestro producto o servicio. Eso es algo que lo vamos a ver ya mismo. Usar etiquetas de ubicación es importante justamente para tener mayor distribución, sobre todo en lo que tiene que ver con videos y fotografías.
dentro de los videos está incluido obviamente en los Reels, justamente la etiqueta de ubicación, dónde son producidos. Es importante obviamente, al igual que en TikTok, ¿no? Es importantísimo la ubicación. A la gente le interesa mucho de ciertos lugares específicos y hace búsquedas también por eso, ¿no? O también para poder hacer una entrega un poco más optimizada, nos entrega publicaciones también justamente en lo que tiene que ver con la parte geográfica, ¿no? Aquellas publicaciones que están dentro obviamente de ese inventario, pero que también estén considerados nuestra zona geográfica, ¿no? Y obviamente también cómo interactuamos con nuestros seguidores. Entonces, las páginas no son solo para que se publiquen los contenidos y que la gente les dé like o las comparte, sino también para poder agradecer, para poder colocarnos o ponernos a las órdenes, poder develar preguntas que tengan los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Son como que las recomendaciones básicas y sencillas. Ya vamos a hacer una exploración de ciertos casos de la vida real. Entonces, básicamente es así de sencillo lo que nos indica en este caso el VIP del feed, obviamente de Meta, que tenemos que considerar esas puntualizaciones. Y ahora vamos a proceder a revisar los primeros casos. Tengo casos de todo tipo, ¿no? Entonces no sé si irnos por el caso, un caso obviamente, hay mucha gente que dice de menos inversión, ¿no? Hay mucha gente que dice que tienes que tener dinero, que tienes que invertir bastante. Y pienso que hasta cierto punto lo que nos trata de decir en este caso Adam Mosseri es de que utilicemos mucho la creatividad y lo que tenemos a disposición. Miren esta cuenta Tendencia de Caprichos, ¿sí? Tiene 13.000 seguidores. Obviamente se ve que es una cuenta de trabajo porque ha seguido a 3.338 personas, ¿sí? Tiene 443 publicaciones. Y lo que me agrada de esta cuenta es básicamente que utiliza bien los Reels, justamente para mostrar sus productos, los cuales son enviados obviamente a través de mensajería. Entonces aquí uno de los Reels con mayor visualización es justamente este juego de cubiertos navideños. Vamos a verlo un momento. Lo que me agrada de esto es que este reel, además del número de visualizaciones, que para el tamaño de la cuenta es muy interesante, tiene muchas reacciones justamente de sus usuarios, de sus seguidores, ¿sí? Ha entablado muy bien, no tiene algunas características, es un reel muy sencillo, solamente hace un open box básico con respecto al producto, lo muestra bien, está utilizando una cámara de celular, y ha utilizado obviamente una música, en este caso para la época de tendencia, ¿no? Eso también es hasta cierto punto importante, pero tampoco de mayor relevancia, ¿no? Cuidado porque las músicas de tendencia en algún momento suelen pasar, ¿no? O sea, y siempre hay una nueva tendencia musical que la podemos tomar como reel, ¿no? Pero ha ocasionado interesantes reacciones con sus seguidores, ¿sí? Tiene un engagement interesante para el tamaño de cuenta que tiene. Bien, vamos revisando otra cuenta. Bien, esta cuenta es Lobo del Bosque. Es una cuenta que tiene 19.000 seguidores. Es una cafetería y hay algo que me llamó mucho la atención de esta. Miren, por ejemplo, los reels, cuáles son los números de visualizaciones. Y aquí hay un reel que me llama mucho la atención. Es este reel que está aquí, ¿sí? Este reel que está aquí tiene 14.000 visualizaciones promedio. Y lo vamos a ver para que lo puedan observar. Se han olvidado a qué huele la luna. El día es claro, has salido solo. Te han entrado ganas de bebértelo todo. Crees que cuando bailas no se
esconde el miedo y sobre su cuello flotan los pañuelos. Solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, paguemos a medias. Mi sobredosis siempre serán tus piernas que beben del metal que hay en tus venas. Y en las cantinas como bailan, como cantan. Me gusta muchísimo este reel porque esta cafetería también está introduciendo este tipo de actividades que obviamente tienen que ser pagadas por los visitantes. Es estos bento cakes, que es justamente poder decorar los cakes con los implementos que vas a obtener allí. Y miren que es un lugar amplio, a pesar de que no se hace un paneo del lugar, se nota que es un sitio amplio, obviamente, y hay mucha gente que disfruta haciendo esto en un lugar obviamente acogedor, ¿no? Me gusta mucho este reel sencillo, con varias tomas. Básicamente no han utilizado nada más que un celular, se nota, un celular con un estabilizador, me parece, muy bueno, diferentes tomas, de arriba, tomas un poco verticales, giratorias, y muy interesantes justamente las expresiones de las personas. Recuerden que siempre las personas quieren ver a más personas. Por lo tanto, aquellas imágenes que eran de diseños y que eran muy bonitos, como que ya el algoritmo, como bien lo hemos visto, ya no toma mucha relevancia, sino justamente este tipo de contenidos. Este tipo de contenidos. Y obviamente las reacciones nos hacen esperar, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde puedo ir? Más información, etcétera. Interesante lo que hace aquí Lobo del Bosque. Así que voy a continuar justamente con esto que está aquí. I'm questioning the way it works. What did I do to deserve this? Y aquí esta es una página que se llama obviamente Botania, que ofrece obviamente productos naturales para damas, obviamente. Y es una página interesante porque también es una página de bajo presupuesto, por lo que se ve. Es una página que tiene 57.000 seguidores, sigue aproximadamente a 7.500 personas. Supongo yo que desde un inicio, para darle impulso, hacía obviamente el trabajo de seguimiento. Y tiene aproximadamente 3.455 publicaciones, lo cual es bastante amplio. Aquí el video que más me llama la atención es este que está aquí, que tiene 102.000 reproducciones. Vamos a ver por qué. ¿Se te cae mucho el cabello o sientes que no te crece? Un shampoo natural te puede ayudar. Botania utiliza en sus fórmulas secretos herbales anticaída y crecimiento que han sido utilizados por generaciones y que han mostrado efectividad. La naturaleza tiene los nutrientes para un cabello largo y fuerte. Tenemos un shampoo para cada tipo de cabello. ¿Quieres conocer el tuyo? Escríbenos. Me gusta este reel porque tiene de todo un poco. Obviamente está editado, producido en un espacio abierto, natural. Ellos venden obviamente productos naturales, obviamente muestran la naturaleza, componentes naturales e incluso en su preparación, ¿sí? Miren por ejemplo allí, e incluso su preparación. Y además tiene un call to action. Tiene una llamada a la acción para los seguidores. Si tú quieres saber más con respecto a esto, por favor escríbenos, contáctanos. Es simplemente genial, con bajo presupuesto, poder producir, obviamente, y con lo que tenemos a nuestro alcance, videos que tengan muy buena visualización y muy buenas reacciones, como vemos aquí. Sí, muy buenas reacciones. Excelente este video de esta cuenta Botania. Interesante, ¿sí? Vamos a ver la trivia. Las preguntas son: ¿cuál es la diferencia entre alcance e impresiones? Es decir, ¿qué es alcance y qué es impresiones? ¿Y cuántos modelos de predicción usa el algoritmo de Meta para clasificar el contenido? ¿Cuántos modelos de predicción usa el algoritmo de Meta para clasificar el contenido? Para terminar, si no hay preguntas que contestar, vamos a hacer un resumen de lo más importante y de los consejos más valiosos que nosotros podemos seguir para poder obtener éxito justamente en estas plataformas al momento de publicar
utilizando un presupuesto medido, obviamente, porque el tema de la publicidad, eso lo vamos a ver ya en ese curso que está propuesto y que lo he presentado a ustedes. Sí, bueno, las recomendaciones finales. Primero, entender el algoritmo. Una de las motivaciones que me llevó a hacer esta masterclass es justamente presentar estos contenidos para tener un poco más de profundidad y para que observemos que el algoritmo es un poco más complejo de lo que nosotros pensamos, ¿no? También fomentar la interacción. Es necesario fomentar la interacción, es decir, que la gente haga comentarios, que la gente le dé likes a las publicaciones y obviamente que las compartan, que las guarden en el caso de Instagram. Mejorar la calidad del contenido. La calidad del contenido no tiene mucho que ver con la calidad en este caso, de la infraestructura, de las cámaras, de los smartphones, sino que tiene que ver justamente con una estrategia de planificación y poder elaborar e hilvanar esa estrategia haciendo contenidos que le den valor, obviamente, a la persona que lo va a recibir, en este caso a los usuarios. La frecuencia de publicaciones. Adam Mosseri dice que no es tan necesario que nosotros publiquemos muy frecuentemente, principalmente cuando son posts, ¿sí? Lo más importante de todo es tener una estrategia de publicación. Puede ser una publicación diaria, como puede ser una publicación pasando un día. Va a depender muchísimo del valor de la publicación. Y como hemos visto en el algoritmo presenta contenidos a los usuarios, incluso pasando 1 o 2 días, porque uno de los datos importantes de los usuarios, datos específicos, es el tiempo en que el usuario hace sesión, es decir, el día y la hora. Así que no es que nos vayamos a perder cosas porque no nos hemos conectado, sino más bien porque no pasó el sistema de calificación y ponderación de aquellas publicaciones que podrían ser de una forma, ya lo vimos, de una manera predictiva, ser relevantes para nosotros como usuarios. También está el uso adecuado de etiquetas. Hay mucha gente que pone etiquetas muy generalistas, muy generales, que tienen millones, obviamente, de seguidores, pero entre esos millones nosotros no podemos perder. Así que si podemos afinar un poco más y hacerla un poco más específica, así sean de cientos o de miles, tal vez tengamos mayor oportunidad de poder ser encontrados por algún usuario que siga esas etiquetas. Así que tampoco busquemos a mayor cantidad de esas etiquetas que tienen gran cantidad de seguidores, sino que busquemos etiquetas, un término medio, que podamos tener mayor probabilidad en que alguien nos encuentre o encuentre nuestras publicaciones. Bien, eso ha sido todo por la noche de hoy. Espero que les haya servido esta información sobre el algoritmo de Meta. Justamente trabaja tanto para Facebook como para Instagram. Espero que haya sido de este contenido les haya servido muchísimo para seguir indagando e investigando más sobre el tema. Y conmigo será la próxima. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo. Mi nombre es Mau Garzón y nos vemos en un siguiente encuentro, en una siguiente masterclass. Nos vemos.